Buenas tardes. Hoy vamos a exponer sobre el polio, la rabia, el VIH y el HTLV. El grupo está conformado por Valentina Campaña, Jimena Marín y Laura Villegas. Primero vamos a empezar con el polio, que es una enfermedad infecciosa aguda causada por el poliovirus, también conocida como poliomielitis. Pertenece a la familia de los enterovirus y la enfermedad puede afectar el sistema nervioso central, provocando parálisis y en casos graves la muerte. En aspectos virológicos tenemos que tiene una cápside y el tamaño es de aproximadamente 27 a 30 milímetros de diámetro. El orden es Picornavirales, la familia es Picornavirus, el género es Enterovirus y la especie Enterovirus C. En epidemiología tenemos que en los países de clima templado la enfermedad se da más que todo en verano y otoño, pero en los países de clima cálido la poliomielitis puede afectar a lo largo de todo el año. La enfermedad se transmite por contacto con las secreciones respiratorias y las heces de los individuos infectados, de forma esporádica por el contacto con objetos contaminados y aguas residuales, y la población de riesgo son los niños que tengan déficits inmunitarios como malnutrición, personas embarazadas, o sea que sean niños genéticamente predispuestos y en contacto con cepas del virus con patogenicidad aumentada. En factores de virulencia, primero tenemos la cápside resistente, que es la que le brinda la que lo convierte en altamente resistente a condiciones adversas como el pH ácido, ya que sobrevive en el estómago, a agentes desinfectantes como detergentes y temperaturas moderadas. Tenemos también el receptor CD155, que es el receptor del poliovirus, y este se encuentra en la superficie de las células humanas, como la telefiteria intestinal y las neuronas motoras en el sistema nervioso central. También tenemos la proteína viral BG, que se encuentra unida a un extremo del ARN viral. Tenemos la evasión del sistema inmunológico, ya que esto no depende de una membrana lipídica que pueda ser atacada por el sistema inmunológico. Además, su rápida replicación y capacidad de causar lisis celular permiten que el virus evada la respuesta inmune antes de extenderse. Tenemos la replicación rápida, ya que el poliovirus tiene un ciclo de replicación muy rápido, lo que le permite multiplicarse en grandes cantidades en un tiempo corto. Y por último tenemos la neurovirulencia, ya que en la minoría de los casos el poliovirus puede llegar a invadir el sistema nervioso central y destruir las neuronas motoras en la médula espinal, tronco encefálico o corteza motora. En la patogenia, este virus no provoca enfermedad entérica, se transmite por vía fecal oral y su periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, el periodo de contagio de 2 a 3 días. La patogenia inicia con el virus de la poliomielitis cuando infecta la orofaringe y se replica en el tracto intestinal. En ambas zonas invade los ganglios linfáticos produciendo la primera viremia, por lo que el virus se disemina a todo el organismo y los viriones son captados por células del sistema retículo endotelial del hígado, vaso y ganglios linfáticos. Cuando el virus ya está neutralizado en estos lugares, por los anticuerpos se produce la infección asintomática y en algunos casos el virus puede seguir replicándose y producirse una segunda viremia, que aquí es donde aparecen los síntomas inespecíficos y esta fase se llama enfermedad menor y depende de la capacidad del virus que pueda para afectar el sistema nervioso central. Y puede iniciarse la enfermedad mayor. Y bueno, ahí estaba la imagen que explicaba la patogenia también. Entonces las manifestaciones clínicas se dividen en 4 patrones básicos y vamos a explicar cada uno. Primero está la infección asintomática, que la mayoría de las personas infectadas tienen infecciones asintomáticas, o sea, no presentan ningún síntoma y la única manera de saber si alguien tiene la infección es por un análisis de sangre u otra prueba que pueda detectar el virus en la heces o en la garganta. Está la enfermedad abortiva, que las personas que tienen esta enfermedad desarrollan los síntomas de 1 a 2 semanas después de infectarse con el virus y los síntomas pueden incluir fiebre de 2 a 3 días, incomodidad general o ansiedad, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, pérdida del apetito o dolor de estómago. Tenemos la polio no paralítica, que las personas con esta forma de polio tienen signos de polio abortiva, pero los síntomas son más intensos. Y otros que pueden incluir son dolor y rigidez muscular en la parte posterior del cuello, el tronco, los brazos y las piernas, problemas urinarios y estreñimiento, cambios en la reacción muscular, o sea, los reflejos, a medida que la enfermedad progresa.
Tenemos la polio paralítica, que esta forma de polio se desarrolla en un pequeño porcentaje de las personas que se infectan con el poliovirus, y los síntomas incluyen los mismos que la polio abortiva y la no paralítica, pero pueden incluir también estos, que son la debilidad muscular, la parálisis, pérdida del tejido muscular, respiración débil, problemas para tragar, salivación, ronquera, estreñimiento y problemas urinarios graves. El diagnóstico, durante el examen físico, el médico puede encontrar como algunos que son reflejos anormales, rigidez de la espalda, dificultad para levantar la cabeza o piernas cuando se acuesta boca arriba, rigidez en el cuello o dificultad para doblar el cuello. Pero algunos exámenes que se pueden realizar son los cultivos de gargarismos, heces o líquido cefalorraquídeo, la función raquídea y el examen del líquido cefalorraquídeo utilizando la PCR, y el examen para determinar los niveles de anticuerpos contra el virus de la polio. El objetivo del tratamiento es principalmente controlar los síntomas, mientras que la infección sigue su curso, o sea que no hay ningún tratamiento específico, pero las personas con casos graves pueden necesitar medidas de salvamento, particularmente que los ayuden con la respiración. Y los síntomas se tratan con base en qué tan graves son. Entonces el tratamiento puede incluir antibióticos como para las infecciones, calor húmedo para reducir dolor y los espasmos musculares, analgésicos para el dolor de cabeza, el dolor muscular y los espasmos, fisioterapia, dispositivos ortopédicos, zapatos correctivos. Pero también existen dos tipos de vacunas, que son la vacuna de la poliomielitis inactivada y la vacuna de la poliomielitis atenuada. Y ambas incorporan las 3 cepas del polio, son estables e inducen una respuesta humoral protectora. En prevención y control está la vacuna contra la polio, que previene la poliomielitis en la mayoría de las personas y la efectividad es superior al 90%. Y por último tenemos el caso que es un paciente masculino de 2 meses y 28 días que desarrolló la parálisis después de recibir la vacuna oral contra el poliovirus. Y el caso describe pues todos los hallazgos, los análisis, la biología, la epidemiología, la patogenia, y se discuten las formas de la enfermedad y cómo tomar las medidas de prevención, incluyendo la vacuna, y pues a toda la evolución del caso. Y este caso tiene una perspectiva valiosa porque se considera el manejo de la poliomielitis en el contexto de la vacunación. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el virus de la rabia. Entonces tenemos que la rabia es una enfermedad viral conocida desde la antigüedad. Es una zoonosis que afecta al sistema nervioso central, principalmente en mamíferos, y pues es casi siempre mortal una vez se presentan los síntomas. Se va a transmitir principalmente por la mordedura de los animales infectados como perros o murciélagos. Dentro de los aspectos biológicos tenemos que el orden de este virus es monogavirales, la familia es Rhabdoviridae, el género es Lyssavirus y la especie Rabies virus. Este es un virus con ARN monocatenario negativo. Tenemos que este virus lo han denominado forma de bala, o sea, se dice que es un virus de forma de bala. Y en la parte interna tiene una nucleocápside helicoidal, y ahí se va a encontrar el virón, que va a contener 30 a 35 vueltas, y ese virón va a ser la parte infectante del virus. El genoma de la rabia va a codificar 5 genes. El gen N, que va a expresar la nucleocápside viral, el gen P y M, que va a expresar las proteínas estructurales del virus, el gen L, que va a expresar una ARN polimerasa viral, y el gen G, que es uno de los más importantes, y va a expresar la glucoproteína, que esta es la que va a formar las protuberancias espinosas, y va a ser la parte externa del virus la que va a causar que el virus se pone a las células del huésped en el momento de la infección. Como epidemiología tenemos que pues, es una enfermedad zoonótica fatal, es más prevalente en países desarrollados como África y en Asia. El 40% de las personas mordidas por un animal sospechoso son menores de 15 años. Y tenemos que este virus tiene un ciclo epidemiológico, que es el ciclo urbano y el ciclo selvático. En el ciclo urbano, que son los perros y los gatos domésticos, que van a ser el principal transmisor predominado pues en esas áreas, y el ciclo selvático, que son los murciélagos, los coyotes, los zorros y los mapaches, que pues van a ser los reservorios en estas áreas. Se me olvidó decir algo. La vía de transmisión es por la mordedura, el arañazo o la lamedura de alguna herida abierta. En los factores de virulencia tenemos las glicoproteínas de superficie, y esto lo que van a hacer es que van a facilitar la unión a receptores neuronales, específicamente receptores nicotínicos de acetilcolina y moléculas de adhesión neuronal.
En la evasión inmune, una vez dentro de las neuronas, el virus va a evitar el contacto con el sistema inmunológico al replicarse. Entonces lo que va a hacer es que esto va a inducir una producción de interferón en etapas iniciales, pero eso no va a ser lo suficiente para eliminarlo. Luego tenemos la velocidad de propagación, que el virus se va a transportar a través del exoplasma neural hacia el sistema nervioso central. Luego están los cuerpos de Negri, que son inclusiones citoplasmáticas características, que estas van a contraer partículas virales y van a contribuir al daño neuronal. Y por último, la neurotoxicidad, que es donde el virus va a inhibir la síntesis del ARN celular y las proteínas en las neuronas, y así provoca su disfunción y su muerte. Bueno, en la patogenia tenemos que esta va a comenzar con un animal infectado con el virus, generalmente perros y murciélagos, aunque muchos otros como gatos, lobos, pues que sabemos que también pueden tener el virus. Entonces la puerta de entrada es a través de la mordedura de estos animales, que va a perforar en la piel y el virus va a inocular directamente dentro del organismo. Finalmente, el lugar de la infección inicial es casi siempre o las neuronas o las fibras musculares, como normalmente son las fibras musculares, que son el lugar inicial de la infección. Entonces, pues ahí en la imagen vemos el virus. Entonces ese virus lo que va a hacer es que se va a unir al receptor nicotínico acetilcolina y de esa manera pues va a generar endocitosis por diversos mecanismos, y ahí se va a crear una vesícula fagocítica. Dentro de pues, esa fibra muscular el virus va a proliferar. Finalmente el virus va a alcanzar la neurona, que va a inervar ese uso muscular y va a ir desde el músculo hacia el sistema nervioso central. Cuando esto pasa, en cuestión de 60 a 72 horas, el virus va a encontrar, el virus se va a poder encontrar en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Una vez llega al sistema nervioso central, se va a propagar al resto del cuerpo, principalmente a las glándulas salivales. Es por eso pues, que la saliva se utiliza como método diagnóstico de la rabia. Aunque no se tiene muy claro el mecanismo por el cual el virus genera daño en el sistema nervioso central, se sabe que altera la función neuronal, específicamente va a alterar sistemas opiáceos endógenos. Bueno, aquí en esa imagen también podemos ver los cuerpos de Negri, que los mencioné, los factores de virulencia, que pues son inclusiones citoplasmáticas que contienen nucleocápside viral. Estas se van a encontrar en las células piramidales del hipocampo, las neuronas corticales y las células de Purkinje. Listo. Posterior a esto, tenemos el proceso de incubación, que se va a dar, pues los reportes de casos van a variar entre los 5 días a varios años, generalmente 2 a 3 meses y raramente dura más de un año. La transmisibilidad en perros va a iniciar 3 a 5 días antes de que se presenten los signos y los síntomas, y esta va a evolucionar el curso de la enfermedad hasta su fallecimiento en un periodo que puede durar hasta 10 años. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que este virus tiene un periodo de incubación que va desde unos días hasta 19 años. Pero el 70% de los pacientes presentan los síntomas de la rabia en los primeros 90 días de la infección. Entonces, los síntomas iniciales tenemos que son la fiebre, la cefalea, el malestar general y el miodema, que este miodema se caracteriza por un edema muscular. También tenemos que se van a presentar alteraciones en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio superior y en el aparato digestivo. Entonces, a partir de aquí tenemos que la rabia se diferencia en dos tipos: la rabia encefálica y la rabia paralítica. Entonces, tenemos que la rabia encefálica va a tener las siguientes manifestaciones clínicas, como lo son la aerofobia y la hidrofobia, que son espasmos involuntarios, incomodidad de reacciones reflejas del paciente cuando le soplan la cara o cuando se le ofrece algo al paciente como que intenta tomar agua. Entonces, estos son signos patognomónicos de la enfermedad, porque pues son exclusivos de ellos. O sea, solo el paciente que presente eso, pues ya se sabe que tiene el virus de la rabia. El paciente también va a presentar hiperactividad episódica, disfunción autonómica, que puede manifestarse con deforesis, salivación excesiva o erección del pene. También puede presentar arritmias cardíacas, hiperventilación, y en la mayoría de los pacientes entran en coma y fallecen a la 1 a 2 semanas. La rabia paralítica no presenta ni hidrofobia, ni aerofobia, ni hiperactividad, ni convulsiones. Esta es más bien una parálisis ascendente que suele ser más grave en el miembro mordido. Y pues también ocurre una hipofonía que pues, disminuye el volumen de la voz. Esta se parece más a una tetraparesia simétrica o al síndrome de Guillain-Barré. Puede estar acompañada de la tríada de meningitis, pues que es la fiebre, la cefalea y la rigidez de la nuca. Y el paciente se mantiene consciente. A medida que la enfermedad avanza, pues el enfermo es que empieza a desarrollar como la confusión y puede entrar a un estado de coma.
Dentro del diagnóstico tenemos que primero pues hay que indagar las manifestaciones clínicas, la historia de la mordedura. Seguido de esto muestras de biopsia de piel, saliva, suero o líquido cefalorraquídeo, o también una prueba llamada RT-PCR que es para detectar el ARN viral. También una tinción de inmunofluorescencia que es específica para el virus, y también se pueden hacer por imágenes, pero es mucho menos frecuente y útil porque pues solo van a aparecer las alteraciones del cerebro cuando la enfermedad esté mucho más avanzada. Entonces aquí se ve una etapa avanzada, por ejemplo, en la resonancia magnética lo que señalan las flechas es una lesión, o sea, un edema cerebral, perdón, y en la resonancia magnética sí es una lesión en el tálamo y en el hipotálamo. Y en la tomografía computarizada, un edema cerebral. Dentro del tratamiento, no existe un tratamiento para la rabia, pero sí diversas formas de evitar que se manifieste. Entonces tenemos que primero hacer una limpieza exhaustiva e inmediata con jabón y agua pues en la herida que le causó el animal. Esta parte es importante porque eso puede evitar que se produzca la enfermedad. A nivel clínico se le puede aplicar al paciente inmunoglobulina antirrábica. Esta se infunde de manera directa en la herida y si sobra se le puede aplicar de manera intramuscular, distal o alejada del lugar donde se aplique la vacuna. Luego tenemos la vacuna antirrábica, se aplica en el músculo deltoides teniendo en cuenta que es alejado del lugar donde se aplica la inmunoglobulina. En la prevención y control tenemos que no entrar en contacto con animales callejeros o salvajes, pues que se desconozca cuál es el estado de salud. Cuando se entre en contacto con perros que tengan sospecha del virus, consultar al médico en caso de que no haya pasado nada, vacunar a las mascotas y siempre por precaución, en caso de que el perro haya sido mordido con otro, se deben limpiar las heridas con agua y jabón. Y bueno, en el caso clínico tenemos un paciente masculino de 7 años de edad que su lugar de residencia es una zona rural cercana a un área con alta prevalencia de animales silvestres. En la historia clínica fue mordido por un perro callejero hace 3 semanas, no recibió atención médica inmediata ni profilaxis antirrábica post-exposición. El motivo de consulta fue fiebre persistente, dificultad para tragar, agitación y episodios de salivación excesiva. Dentro del estado neurológico encontramos agitación psicomotora, espasmos musculares al intentar beber agua, hipersensibilidad a estímulos táctiles y auditivos y confusión e irritabilidad. Otros hallazgos, tenemos la mordedura cicatrizada en la pierna derecha, hipersalivación evidente. En las pruebas diagnósticas está una biopsia en piel del área nucal, donde se identifica el virus de la rabia mediante la inmunofluorescencia directa. En la PCR de la saliva se confirma el ARN viral del virus de la rabia y en la serología los anticuerpos contra el virus de la rabia en suero y líquido cefalorraquídeo. Como diagnóstico definitivo se obtiene rabia en fase neurológica. Bueno, ahora vamos a hablar del VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Como introducción, tenemos de que el VIH va a atacar principalmente a los glóbulos blancos, lo que va a debilitar el sistema inmunitario y hace que la persona tenga una facilidad para contraer enfermedades como lo son la tuberculosis y algunos tipos de cáncer. Esta se transmite a través de los líquidos corporales de las personas que ya están infectadas, como lo son la sangre, la leche materna, el semen y las secreciones vaginales. También se transmite de madre a hijo durante el parto o en el embarazo. En los aspectos de este virus, tenemos que tiene una alta variabilidad genética, lo que ha dificultado el desarrollo de las vacunas. Tenemos de que hay un VIH-1, que es el que es más prevalente a nivel mundial, y el VIH-2, que es el menos virulento, pero es más común, principalmente en África Occidental. Como mencioné anteriormente, tiene 3 vías de transmisión, donde tenemos sexual, que es por contacto con fluidos sexuales que ya están infectados, la sanguínea, que son por transfusiones, agujas compartidas, ya sea en un hospital o en el momento de realizarse un tatuaje, o cuando ya es sangre que está infectada. El vertical, que es el de madre a hijo durante el embarazo, el parto o en el momento de la lactancia. También se dice que la destrucción progresiva de células T, CD4 más, es lo que lleva a que el sistema inmunológico se encuentre debilitado. En la epidemiología tenemos de que en Colombia en el año 2022 se reportaron 19.183 casos nuevos de esta infección, donde el 80.9% se reporta en hombres y el 19.1% en mujeres. En África
sahariana, aproximadamente el 60% de todos los casos globales, siendo esta la región más afectada. También tenemos en Asia, Pacífico, América Latina y en Europa del Este que hay una prevalencia de la infección, pero es de menor proporción. Tenemos una estadística mundial que brinda ONU-SIDA, que dice que 39.9 millones vivían con el VIH en todo el mundo en el 2023 y que 1.3 millones contrajeron la infección de VIH. Más que todo, la mayoría de personas que se infectan son por relaciones sexuales sin protección. En los factores de virulencia tenemos la GP120, que se une al receptor CD4 y a dos correceptores que serían el CCR5 y el CXCR4, determinando el tropismo del virus. Tenemos el GP41, que facilita la fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula huésped, que es lo que permite la entrada del material genético viral. También tenemos la enzima transcriptasa inversa del VIH, que tiene pues una baja fidelidad, lo que provoca una alta tasa de mutaciones, permitiendo así que el virus evada la respuesta inmunitaria y se resista a tratamientos antirretrovirales. En otros factores de virulencia tenemos que el VIH convierte su ARN en ADN complementario, que mediante pues la transcriptasa inversa. El VIH puede inducir la formación de sincitios, que son células gigantes multinucleadas, al fusionarse con células infectadas con células sanas. Esto es para propagar la infección sin salir de un espacio extracelular y evitando así que se activen los anticuerpos. El VIH puede infectar células que actúan como reservorios, escapando así de la detención del sistema inmune. En la patogenia tenemos de que se va a basar más que todo en la destrucción de los linfocitos TCCD4, que es un tipo de glóbulo blanco que forma parte del sistema inmunitario. El VIH va a atacar y destruir estos linfocitos, que son los encargados de iniciar la defensa del cuerpo contra los patógenos. También se va a reproducir y se va a propagar en el cuerpo utilizando estos mismos linfocitos para al final destruirlos, debilitando el sistema inmunitario, lo que hace que pues, el cuerpo sea susceptible a la infección y a varios tipos de cáncer. En el diagnóstico se dice que entre más temprano sea el diagnóstico, más temprano se puede realizar el tratamiento, lo que va a permitir que las personas infectadas con este virus puedan vivir más tiempo, más sanas y con una menor probabilidad de transmitir a otras personas. Tenemos pruebas para detectar el ARN del VIH, que se hace por medio de una muestra de sangre, pruebas para detectar los anticuerpos, que es muestra de sangre o saliva, y la prueba del cribado, que es para ver los anticuerpos contra el VIH, los antígenos, más que todo el antígeno P24. En factores de riesgo de contraer la infección por VIH, como una exposición profesional, actividades sexuales de alto riesgo y un consumo de drogas que sean inyectadas. En las manifestaciones clínicas se dividen, por lo menos en las primeras semanas posteriores al contagio. Algunos casos no van a manifestar ningún síntoma, mientras otro grupo puede presentar fiebre, dolor de cabeza, una erupción cutánea o un dolor de garganta. A medida que la infección debilita progresivamente el sistema inmunitario, pueden aparecer otros síntomas, como la inflamación de los ganglios linfáticos, la pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. El VIH va a hacer que empeoren otras infecciones, como lo son la hepatitis B, la hepatitis C y la viruela símica. El tratamiento, pues, más que todo es para aliviar los síntomas y no para decir que se va a curar completamente de VIH. Algunas personas se saltan dosis o dejan los fármacos porque se sienten mejor y dicen que ya no los necesitan, pero esto es una práctica peligrosa, ya que van a permitir que el VIH desarrolle una resistencia a los fármacos. El TAR no va a curar el VIH, como mencioné anteriormente, pero van a ayudar a que las personas lleven una vida más larga y sana y también reducen el riesgo de la transmisión del VIH. Algunos fármacos antirretrovirales, a veces medicamentos para prevenir una infección oportunista y a veces otros fármacos que son para aliviar síntomas
como lo son el dolor de cabeza, el dolor de garganta o la tos. En prevención y control tenemos que que el VIH transmite pues por sexo sin condón, una aguja no estéril, el embarazo, una transfusión o en los trasplantes. Y no se transmite como se creía anteriormente, que podía ser hasta por un beso, por compartir cubiertos, compartir los platos. Tampoco por mosquitos ni por usar la misma ducha que otra persona o la ropa. Las medidas de prevención es no consumir drogas inyectables compartiendo el agua con otra persona, hacerse revisiones seguidas de VIH en caso de tener una vida sexual muy activa y el uso de preservativo. En el caso clínico, tenemos una joven de 16 años que acude al centro de salud por fiebre persistente, pérdida de peso de hasta 5 kilogramos y lesiones cutáneas. En antecedentes personales dice que no tiene antecedentes de enfermedades crónicas conocidas, una historia de infecciones respiratorias recurrentes en el último año y tiene una sexualidad activa desde los 14 años, siendo la mayoría de estas relaciones sin una protección frecuente. En la inspección se encontró lesiones cutáneas compatibles con sarcoma de Kaposi en extremidades inferiores. Tenía una anemia muy leve y en la carga viral del VIH se le salió 75.000 copias sobre mililitros. La radiografía de tórax mostró que había infiltrados bilaterales y el diagnóstico fue que había una infección por VIH con complicaciones como lo son la sospecha de tuberculosis pulmonar y el sarcoma de Kaposi. Por último, vamos a hablar del HTLV, que es el virus linfotrópico T humano. El HTLV ataca el sistema inmunitario y causa una infección de por vida. Algunas personas tienen la infección de manera asintomática, sin embargo, el HTLV1 puede causar un cáncer de la sangre con una supervivencia muy corta. Esto es llamado linfoma leucémico de células T adultas. En los aspectos virológicos tenemos que el retrovirus tipo C es un género delta retrovirus, le han demostrado propiedades oncogénicas, su genoma está constituido por 2 cadenas simples de ARN de polaridad positiva y que es de la subfamilia Orthorhynchovirinae. En la epidemiología, el virus es un retrovirus que se encuentra en diferentes regiones del mundo, principalmente en países de Asia, África, Caribe, Sudamérica y algunas áreas de Estados Unidos. En Sudamérica, entre el 1 y el 3% de la población está infectada. En los factores de virulencia tenemos que tiene la transcriptasa inversa, que convierte el ARN viral en ADN, la integrasa, que integra el ADN viral en el genoma del huésped, la proteasa, que procesa proteínas virales para la modulación del virus, y se habla de la GP46, que es la proteína de superficie, y la GP21, que es una proteína transmembrana. Ambas van a participar en la unión y fusión con las células del huésped. Tenemos que las vías de transmisión pueden ser vertical, de madre a hijo, principalmente a través de la lactancia materna, sexual, que son relaciones sin protección, más común en adultos, y parental, que es a través de transfusiones de sangre contaminada y un uso compartido de agujas. Esto va a infectar principalmente linfocitos TCD4+, y en menor medida los linfocitos TCD8+. En la patogenia, pues este va a infectar principalmente, como mencioné anteriormente, los linfocitos TCD4 a través de receptores como GLUT1, que tras integrarse en el genoma del huésped utiliza genes como TATS, que van a promover proliferación celular e inestabilidad genética, y HBZ, que facilita la persistencia viral. La propagación ocurre por transmisión célula a célula. En la patogenia cabe destacar el ATLL, que es proliferación clonal de linfocitos T con acumulación de mutaciones oncogénicas, y el HAM-TSP, que es inflamación crónica en el sistema nervioso central, causando un daño axonal mediado por linfocitos T y citocinas inflamatorias. En el diagnóstico laboratorio, pues presencia de anticuerpos antígenos HTLV1 en sangre y líquido cefalorraquídeo.
se puede mostrar un aumento de células inflamatorias, puede haber un aumento leve o a moderado de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. En las manifestaciones clínicas, en el HTLV1 tenemos leucemia, que es linfoma de células del adulto, cáncer agresivo que puede presentarse décadas después de la infección y mielopatía asociada a HTLV, que es una enfermedad neurológica progresiva que va a causar debilidad y espasticidad en las piernas. Y uveitis y dermatitis infecciosa, que son asociadas en algunos casos. HTLV2 generalmente es asintomático, pero en raras ocasiones puede causar un trastorno neurológico, pero muy leve. El tratamiento, pues actualmente no se recomienda ningún tratamiento para las personas con infección asintomática por HTLV1. En cambio, el tratamiento debe centrarse en los síntomas de las enfermedades asociadas, como son la leucemia, la mielopatía asociada o paresias espástica tropical y la detención de comorbilidades y coinfecciones. En la prevención y control, pues si hay un diagnóstico, lo recomendable es que no haya amamentación, usar preservativo en todas las relaciones sexuales y una detención de anticuerpos entre los donantes de sangre. En caso clínico tenemos un paciente femenino de 38 años con antecedentes de que vive en un área endémica como el Caribe, la lactancia materna prolongada durante la infancia. Su motivo de consulta es una debilidad progresiva en las extremidades inferiores y dificultad para caminar desde hace 6 meses. Inició insidiosa debilidad muscular en piernas, acompañada de rigidez y episodios de dolor lumbar y alteraciones urinarias. Una urgencia misional. En el examen físico se ve paraparesia espástica, hiperreflexia en miembros inferiores, sensibilidad conservada y se realizan 3 pruebas diagnósticas. La serología HTLV1 sale positiva, la PCR detecta ADN viral del HTLV1 y en la RMN medular sin compresión pero con inflamación medular. Y el diagnóstico es una mielopatía asociada a HTLV1.